He estado volando como piloto de avioneta en Alaska durante los últimos 5 años aproximadamente. Es un buen trabajo para la persona adecuada. Huelga decir que necesitas ser un piloto bastante hábil, sobre todo con aviones pequeños y ligeros, pero además de eso, también requiere una personalidad especial. Quienes disfrutan de la interacción social y la comodidad de la civilización no necesitan postularse. Ser autosuficiente y tener inclinación por la mecánica son prácticamente requisitos previos para quienes quieran permanecer en este lado de la tumba, y diría que es bastante importante que tengas la cabeza fría y no tengas tendencia a entrar en pánico en situaciones estresantes. No me malinterpreten. No me refiero a quienes buscan emociones fuertes, ni a quienes no tienen un profundo respeto por la muerte. Esas personas no suelen durar mucho en este negocio. O bien terminan siendo uno más en la larga lista de aviones desaparecidos que se renueva cada año, o bien descubren rápidamente que sus empleadores no están dispuestos a arriesgar su costoso equipo y carga con alguien que no va a tomar todas las precauciones posibles para garantizar el regreso seguro de dicho avión. Solo digo que hay que ser capaz de dejar de lado los miedos cuando estás en el meollo del asunto. Si algo sale mal, necesitas la mente despejada. Siempre puedes vomitar o desmayarte una vez que estés sano y salvo en tierra. He tenido mi dosis de sudores fríos, de pie en una pista helada después de un roce con el más allá. Yo soy del sur de Florida, donde pasé gran parte del tiempo haciendo vuelos charter para saltar charcos en un pequeño Beechcraft bimotor. Interesante, sí, pero tratar con la gente nunca ha sido mi fuerte. No soy precisamente sociable, y menos cuando intento volar. Cuando tienes 4 pasajeros sentados a pocos metros detrás de ti, esperando que hagas de guía turístico en su vuelo de 2 horas por los Everglades, se vuelve aburrido enseguida. O al menos a mí me funcionó. Supongo que a algunas personas les funciona. En fin, un compañero de vuelo con el que no había hablado en años me llamó de repente un día con una oferta para un puesto disponible en la compañía de vuelos charter en zonas rurales con la que había estado trabajando en Fairbanks. Uno de sus pilotos decidió que los duros inviernos de Alaska y el aislamiento eran más de lo que podía soportar, así que renunció, hizo las maletas y se dirigió de vuelta al sur. La verdad es que nunca me había planteado buscar trabajo en Alaska. Siempre tuve la impresión de que la mayoría de los pilotos de monte que trabajaban allí habían estado volando STOL, despegue y aterrizaje cortos, en zonas rurales desde que tenían edad suficiente para caminar. Nick me aseguró que había muchos pilotos respetados allí que venían de los 48 estados contiguos. Cuando me comentó las cifras salariales, no tardé mucho en pensarlo antes de tomar la decisión, y 2 semanas después me encontraba en las oficinas de mi nuevo jefe. Eso fue hace un tiempo, y aunque me costó un poco acostumbrarme al tipo de vuelo que este lugar exige, me adapté bastante rápido y pronto me asignaron mi vehículo permanente, un De Havilland DHC-2 Beaver Maggie, en honor a un labrador amarillo que tuve cuando era niña. ¡Qué belleza! Amarillo solar con ribetes negros y tan impecable como cuando salió de la línea de montaje en 1967. El Beaver es probablemente la mejor avioneta que jamás haya surcado los cielos, y estoy casi seguro de que Maggie me salvó el pellejo de un error estúpido en más de una ocasión. De todas formas, me estoy desviando del tema. Así que, cuando se publicó esta historia, llevaba aproximadamente un año volando para Viking Bush Charters. Acababa de regresar de entregar suministros a una estación de guardabosques cerca de Denali cuando recibí una llamada por radio de mi operador. Estaba en el hangar en ese momento, tomando un café caliente mientras el mecánico le reajustaba a Maggie los neumáticos de su Tundra y cambiaba los flotadores que había necesitado para la entrega de suministros. Los neumáticos grandes, casi caricaturescos, eran perfectos para la mayoría de las zonas por las que solía volar y permitieron un aterrizaje suave, aunque enérgico. Tenía muchas ganas de volver a mi caravana y relajarme, tal vez ver una película antes de quedarme dormido, pero el crujido de mi bidireccional me dijo que mis emocionantes planes para la noche podrían no realizarse. Ve por Uber, respondí, tomando un sorbo del café humeante. La voz de Bud Jacobs respondió a través de la estática. Hola, Op. ¿Cuál es tu estado? Oye, Mike está arreglando el equipo de Maggie y yo me estaba preparando para irme a casa esta noche. ¿Qué pasa? Hubo una breve pausa antes de que Bud respondiera.
Lo siento, Op, pero necesito que des una vuelta. Acabamos de recibir una llamada de una estación de guardabosques cerca de Birch Creek. Tienen a alguien allí que tuvo un encontronazo con un oso pardo y está bastante herido. Maldije en voz baja, pero no había ningún veneno en ello. Aprendí hace tiempo que, aquí arriba, todos ayudan cuando se necesita. Nunca se sabe cuándo serás tú quien esté al otro lado de la llamada. ¿No pueden traerlo ellos mismos? Pregunté, pero ya estaba caminando alrededor de mi avión hacia donde estaba trabajando Mike Nichols. Negativo, Op. Es una emergencia y somos la llamada más cercana. Enviaría a Jackie, pero aún no ha vuelto de su viaje a Minto, respondió. Está bien, Bud, no te preocupes. Ayudaré a Mike a preparar a Maggie. Estaré listo en 1 hora más o menos, dije. Gracias, Op. Te daré los detalles en 15 minutos. Despacho fuera. Y ahí se fue mi tarde relajante. Fiel a mi predicción, rodaba por la pista privada de la compañía 1 hora más tarde. La vibración del gran motor radial creaba un suave zumbido que llenaba el interior. Eran poco antes de las 3 p.m. cuando despegué, y como era finales de febrero, sabía que me quedaban poco más de 2 horas antes del atardecer. Si todo salía bien, debería haber sido tiempo suficiente para llegar a la estación de guardabosques, cargar al pasajero y regresar a Fairbanks antes del anochecer. El clima era bastante bueno cuando salí, había alrededor de 10 grados centígrados, y, aunque los informes anunciaban nieve esa noche, el cielo estaba despejado cuando me elevé por encima de los árboles y giré al noreste hacia la estación de guardabosques. Todo iba bien durante los primeros 30 minutos, antes de que aquellas lejanas nubes de tormenta que había estado observando en el horizonte de repente parecieran interesarse en mí y se dirigieran hacia mí mucho más rápido de lo que me hubiera gustado. Para colmo, había empezado a notar una ligera vibración intermitente proveniente del motor. No estaba seguro de si estaba perdiendo uno de los 9 cilindros o si era algo más, pero sin duda era algo que tenía en cuenta. Si hubiera estado en una ruta regular de suministros, habría regresado a Fairbanks en ese mismo instante para que lo revisaran, pero era muy consciente de que cualquiera que hubiera tenido un encontronazo con un oso grizzly probablemente estaría en graves problemas. Mi vuelo a la estación de guardabosques de Birch Creek bien podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para este desafortunado. Después de otros 15 minutos, supe que no iba a llegar a la estación de guardabosques. Las nubes de tormenta que se acercaban me habían alcanzado y cubrían el cielo vespertino con una densa capa de fealdad gris negruzca. Podía ver los relámpagos periódicos entre ellas, y el aire se había vuelto turbulento. Para colmo, el fallo de motor que había estado sintiendo se había vuelto más frecuente y severo, y estaba seguro de que ahora tenía varios cilindros que empezaban a fallar. Cogí el VHF y llamé por radio al despacho. Terreno Vikingo 320 Foxtrot. La voz de Buck se escuchó un instante después. Viking 320 Foxtrot, suelo Vikingo. Te escucho, Op. Buck, he tenido un tiempo horrible y he empezado a tener problemas con el motor. Me temo que tendré que abortar el vuelo y volver a casa. Por favor, informa a la estación de guardabosques de Birch Creek sobre mi situación. Buck no discutió. Sabía que no iba a abortar una recogida como esta por unas nevadas. ¿Entendido, Op? Estoy mirando el radar meteorológico. Te aconsejo que guíes el rumbo 185 grados y bajes a 900 para evitar lo peor. Entendido. Viking 320 Foxtrot fuera, dije, ladeando el avión a la derecha y comenzando mi regreso al aeródromo. El frente de tormenta, que me había adelantado por la izquierda, también había descendido al acercarse, dejando las nubes bajas y densas. Avancé con el mando de control, iniciando mi descenso siguiendo la recomendación de Bud y esperando que no hubiera montañas errantes en mi camino. 5 minutos después, luchaba contra el viento por controlar a Maggie y estaba casi en una situación de ceguera total, confiando casi exclusivamente en mis instrumentos para la navegación. La turbulencia se intensificaba, zarandeando la avioneta como una cometa en un vendaval. Más de una vez, el rugido de los puntales de las alas me hizo preguntarme si la tormenta estaba empujando a Maggie más allá de su zona de confort y poniendo a prueba los límites de su fuselaje.
Descendí un poco más, hasta 150 metros, consciente de que, con la poca visibilidad, estaba tentando a la suerte con el terreno. El aire era un poco más limpio allí abajo, y la visibilidad algo mejor, pero seguía zarandeado y sabía que tendría que volver a subir pronto para superar la cresta que sabía que no estaba muy lejos. Un inquietante chasquido metálico sobre mi cabeza me llamó la atención momentáneamente, y en ese instante, decidí que tenía que encontrar un lugar donde posarla y esperar a que pasara la tormenta lo mejor que pudiera. A esta altitud, los árboles que había debajo de mí se estaban haciendo visibles. Sus picos perforaban la baja capa de nubes y las fuertes nevadas como garras fantasmales que surgían de las profundidades de una tumba abisal para arrastrarme hacia abajo. El mayor problema al que me enfrentaba ahora era encontrar un lugar adecuado para aterrizar con seguridad. Sabía que los vientos me habían desviado del rumbo y no conocía esta zona tan bien como la mayoría de las que sobrevolé. No sabía de ninguna pista de aterrizaje cercana y solo rezaba por encontrar un espacio libre lo suficientemente amplio como para acomodarla. Otro fallo de motor, peor esta vez. Esta vez, el zumbido tenso del radial se apagó por completo durante medio segundo antes de reanudarse, y por primera vez desde que llegué a Alaska, me di cuenta de que existía una posibilidad muy real de no llegar a casa. Si el motor se apagaba por completo con lo que ahora era un fuerte viento de cola, mi velocidad aerodinámica disminuiría rápidamente hasta que una de mis alas entrara en pérdida. Cuando eso sucediera, el Beaver se desviaría y yo caería al suelo en una espiral mortal irrecuperable. Podrían pasar meses o años antes de que descubrieran mis restos aquí en la naturaleza. Consideré intentar girar contra el viento, para mantener la mayor velocidad aerodinámica posible en ese caso, pero había ráfagas de viento tan fuertes que tuve miedo de intentarlo, especialmente con un motor funcionando mal. Me estaba preparando para comunicarme por radio con Buck sobre el empeoramiento de mi situación cuando las densas nubes se abrieron brevemente frente a mí. En ese instante, pensé que me había tocado la lotería más importante de mi vida. Justo delante de mí, a unos 400 metros, se alzaba la inconfundible forma rectangular de una pequeña pista de aterrizaje. Estaba cubierta de nieve, que esperaba que no fuera demasiado profunda, pero era mi salvación. Un salvavidas que no me atrevería a rechazar. Ajusté rápidamente mi aproximación y puse los flaps mientras me dirigía. Otra ráfaga fuerte me combatió, intentando desalinearme con el estrecho claro, pero luché con el acelerador y el timón lo mejor que pude mientras veía cómo el altímetro se reducía gradualmente como un reloj analógico retrocediendo en el tiempo. Extendí la mano hacia el auricular de radio para avisarle a Buck sobre mi situación y ubicación estimada, pero la siguiente ráfaga casi me arrancó el yugo de la mano izquierda, y al instante volví a un agarre con los nudillos blancos y las dos manos. Mi altitud bajó a 200 pies. Iba demasiado rápido, lo sabía. A esa velocidad, me pasaría de la pista y me estrellaría contra la densa arboleda, o golpearía el suelo con tanta fuerza que me cortaría el equipo y probablemente me rompería la espalda. Sin embargo, no podía frenarla más, o me arriesgaría a perder velocidad con el fuerte viento de cola, lo que significaría un rápido derribo al suelo helado. 100 pies. Las alas de Maggie descendieron por debajo de la línea de árboles mientras yo entraba en la larga y estrecha franja de la pista de aterrizaje, con los altos cedros y abetos elevándose a mi alrededor amenazantes. El viento de cola amainó, obstaculizado por la gran barrera de árboles a mis espaldas, y respiré hondo para agradecer a quienes fueran los que mandaban por esta inesperada buena fortuna. 50 pies. Con los flaps al máximo, reduje la velocidad rápidamente y mis reflejos tomaron el control, pasando de mi vuelo casi balístico a una aproximación más controlada, una para la que el Beaver era mucho más adecuado. 10 pies. Tiré del yugo hacia atrás y aceleré momentáneamente mientras mi equipo besaba la superficie de la nieve, haciendo que el avión se desviara y aterrizara un poco más fuerte de lo que me hubiera gustado. El impacto, afortunadamente, fue amortiguado por los neumáticos de tundra. Seguí rodando unos 6 metros más antes de que Maggie se detuviera en la nieve hasta las rodillas, agradecida de no haberme volcado. Apagué el motor y apoyé la frente en el timón, intentando controlar el ritmo cardíaco. No creía que el temblor de mis manos tuviera nada que ver con la temperatura.
La luz del día estaba desvaneciéndose, pero todavía había suficiente luz para permitirme una buena vista de mis alrededores a través de las ventanas de magia. Estaba en medio de lo que supuse que era la pista de aterrizaje, ya que las hileras de árboles a ambos lados parecían estar aproximadamente a la misma distancia de mí. Esos árboles eran aún más imponentes allí abajo. Se alzaban como imponentes muros a ambos lados, y el bosque más allá albergaba profundas sombras que solo se acentuaban por la intensa nevada que seguía oscureciendo mi visión. Cogí la radio y activé el micrófono, llamando a la central. No tenía mucha fe en que la VHF pudiera penetrar los árboles y la cresta de la montaña que se interponía entre Bucky y yo, pero valía la pena intentarlo. Tras un largo rato de estática siseante, lo intenté de nuevo, pero con el mismo resultado. Dudaba que pudiera conseguir señal hasta que pasara la tormenta, e incluso entonces, no lo creía probable a menos que consiguiera que Maugie volviera a despegar. Tras un momento de reflexión y un suspiro de resignación, saqué la radiobaliza de emergencia del bolsillo de mi chaqueta y la activé. La unidad emitiría una señal de socorro, junto con mi ubicación, al servicio de monitoreo. Sabía que tardaría al menos un día en llegar la ayuda, pero cuanto antes enviara la llamada, antes podrían llegar. Eché otro vistazo por las ventanas del fuselaje. Si había una pista de aterrizaje, era posible que hubiera alguien cerca. No creía que hubiera una estación de guardabosques por allí, pero había suficientes cabañas de caza y fincas como para que hubiera una buena posibilidad de encontrar refugio. El interior del avión aún estaba caliente, pero sabía que no duraría mucho con este tiempo, sobre todo con la noche acercándose. Me desabroché el cinturón y volví a subir a través de los asientos hasta el área de carga, donde me puse mi abrigo pesado y me colgué el paquete de emergencia al hombro. Tomé mi rifle del soporte detrás del asiento del piloto, desenganché y abrí la puerta de carga. Una ráfaga de viento ártico me golpeó en la cara, y entrecerré los ojos para protegerme. Rápidamente me puse las gafas protectoras y la capucha antes de lanzarme a la pista nevada. Cerré la puerta de carga y caminé con dificultad por la parte trasera del avión, deteniéndome en los surcos que dejaban las ruedas de Maugie y girando lentamente mientras intentaba discernir cualquier indicio de presencia humana. A pesar del viento aullante que me arremolinaba el abrigo y la capucha, percibí el inconfundible aroma a humo de leña y respiré aliviado. Al menos sabía que no estaba solo allí. Mientras observaba a mi alrededor, mis ojos se posaron en lo que parecía un pequeño cobertizo en el extremo oeste del claro, y me dirigí hacia allí con toda la velocidad que la nieve profunda me permitía. A su izquierda, vi una barandilla que me llegaba a la cintura, marcando un sendero que conducía a la sombría línea de árboles, y aceleré el paso. Seguí el sendero, sintiendo ahora lo que probablemente eran tablones de madera bajo mis botas. Una vez entre los árboles, el viento brutal de la tormenta amainó y la nieve se deslizó desde el dosel en remolinos lentos y danzantes antes de posarse en el suelo con un siseo apagado que sonaba como si el bosque a mi alrededor exhalara silenciosamente. Entre la tenue luz del crepúsculo y la nevada, no podía ver mucho más allá de los árboles más cercanos, y dependí del pasamanos para guiarme. Pasaron unos minutos más caminando pesadamente por el sendero nevado antes de que finalmente divisé el edificio. Al principio, pensé que era una cabaña de caza, solitaria en medio de un mar infinito de árboles. Sin embargo, al acercarme, vi que era mucho más grande de lo que pensé, baja, ancha y de construcción moderna. Había una especie de letrero entre dos postes de madera junto al sendero, con la cara cubierta de nieve y hielo. Me detuve para limpiarlo, algo sorprendido al ver el fondo azul y el logotipo de la División de Agricultura de Alaska. Las letras blancas debajo indicaban que se trataba del Centro de Investigación Agrícola de la cuenca del río White. Nunca había oído hablar de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tuviera centros de investigación en áreas silvestres, pero supuse que no era tan descabellado. En cualquier caso, esta noticia era incluso mejor de lo que esperaba. Significaba que no me acercaba a un campamento de caza aislado, sino a un puesto gubernamental. Y eso significaba que mis posibilidades de supervivencia y rescate habían aumentado significativamente. Di un grito de alegría y palmeé el cartel como si fuera un viejo amigo que acababa de darme una buena noticia, y corrí los pocos metros que me quedaban hasta la puerta principal del edificio.
Sin embargo, justo cuando me acercaba, la puerta se abrió de golpe, derramando una luz amarilla sobre la nieve blanca. Un hombre salió de la puerta y se echó una escopeta al hombro, apuntándome directamente a la cabeza. Sus ojos, abiertos y desorbitados, me miraban fijamente por el cañón. «¡Alto ahí!», me gritó, sus palabras surgiendo como furiosas bocanadas de vapor en el aire gélido. «No te acerques más». «¡Ay! Un momento, jefe. Espere», respondí, levantando las manos por reflejo. «No estoy aquí para causar problemas». Hizo un gesto con la escopeta. «Suelta el rifle, despacio. Te lo advierto. No dudaré en partirte en dos si haces algún movimiento brusco». Levanté la mano libre para demostrar que no representaba ninguna amenaza, me incliné lentamente y dejé el rifle en el suelo antes de levantarme. «¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó. Vi temblar el cañón de la escopeta y me preocupó que me disparara por error, solo por los nervios. Llevaba lo que parecía un abrigo oficial con un parche bordado en el hombro y tenía barba de una semana. «Tranquilo, jefe», dije, intentando mantener la voz serena. «Me llamo Hopper. Soy piloto de Viking Bush Charters, de Fairbanks. Mi avión tuvo que aterrizar en la tormenta y tuve suerte de encontrar su pista de aterrizaje antes de que terminara entre los árboles». Estaba empezando a preguntarme si suerte era todavía la palabra adecuada. Me miró un buen rato, examinándome con la mirada, y luego me hizo un gesto con la escopeta. «Quítate las gafas, déjame verte los ojos», dijo. Eso me tomó por sorpresa, pero asentí y lentamente moví mis manos para quitarme las gafas polarizadas, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. Se inclinó hacia mí, con la mirada fija en la mía, inquisitiva. Luego, aparentemente satisfecho, bajó bruscamente el arma y asintió, como para tranquilizarse. Echó la cabeza hacia atrás, hacia la puerta, y su actitud cambió de repente. «Bueno, Hopper, entra. Y trae tu rifle. Hace un frío tremendo aquí fuera». Dicho esto, se dio la vuelta y volvió a entrar, apoyando la escopeta contra la pared interior junto a la puerta. Aún más confundido que antes, me agaché y recogí mi rifle del suelo nevado, sin apartar la mirada del hombre. Tan discretamente como pude, accioné la palanca, cargué un cartucho y lo seguí. Fue una interacción tan extraña que quería asegurarme de que no me volviera a sorprender si cambiaba de opinión. Cuando entré al edificio y cerré la puerta, me encontré en lo que parecía una sala de visitas con paneles de madera, con un sofá en una pared y una chimenea encendida con un par de sillas al frente. El hombre se había acercado a una mesita cerca de la chimenea, sirviéndose un vaso de whisky de una botella medio vacía, y ahora parecía completamente desinteresado en mi presencia. Fruncí el ceño y miré a mi alrededor. Aparte de los escasos muebles, había una puerta cerrada frente a la que había entrado, con un cartel de acceso restringido. El hombre dio un largo trago a su vaso y se volvió hacia mí, ofreciéndome la botella de whisky. Negué con la cabeza. «Lo siento», dijo, señalando vagamente la puerta que había detrás de mí. «No se puede ser demasiado precavido. Soy Morgan Tate, investigador de campo». Lo miré con cautela. «De acuerdo, Morgan Tate. ¿Tienes la costumbre de recibir a las visitas con una escopeta?». Todavía no estaba seguro de con quién estaba tratando, pero algo no encajaba. Se limitó a sonreír ante una broma privada que solo él compartía y luego agachó la cabeza en un gesto de asentimiento, tomando otro trago de whisky. «Últimamente. Sí. O, al menos, lo haría si tuviera visitas». Me señaló con su vaso y se dejó caer pesadamente en la silla. Empezaba a tener la impresión de que esta no era la primera copa del día para el señor Morgan Tate. «Es la primera persona viva que veo en más de una semana», añadió. «¿Estás solo aquí?», pregunté, mirando la habitación. Había una hilera de ganchos en la pared junto a la puerta y vi varios abrigos colgados allí. Sonrió con sorna, con algo indescifrable en la mirada. Ahora sí. No sabía a qué estaba jugando, pero estaba empezando a perder la paciencia. «¿Podrías explicarme más? Estoy teniendo un día un poco difícil y no me lo estás poniendo nada fácil». El moreno terminó su bebida y se levantó. «Claro, ¿por qué no? Supongo que ya eres parte de esto», dijo, pasando junto a mí hacia la puerta de acceso restringido.
Lo seguí mientras empujaba la puerta y avanzaba por un pasillo estrecho y embaldosado, iluminado por fuertes luces fluorescentes. Me sentía fuera de lugar, más como si estuviera caminando por los pasillos de un hospital que por un edificio de la DOA en medio del bosque. Miró por encima del hombro y notó mi sorpresa. Sí, no es como las estaciones de guardabosques, ¿verdad? Dijo, deteniéndose frente a una puerta de aspecto pesado al final del pasillo y tecleando un código rápido en el panel sobre la manija. Oí un suave clic y la abrió, dejando al descubierto una habitación oscura. Entró y las luces parpadearon mientras lo seguía. La habitación en la que nos encontrábamos era más grande que la anterior, probablemente de 9 metros de ancho, y olía a antiséptico y productos químicos. Varias filas de mesas de acero inoxidable estaban ordenadas, ocupadas por diversos materiales y equipos de laboratorio desconocidos. Además de estas estaciones de laboratorio, también parecía haber mesas de examen en la pared del fondo, algunas con manteles blancos que cubrían formas inidentificables. Reprimí un escalofrío. Me recordó a una morgue, aunque los objetos ocultos eran demasiado pequeños para ser cuerpos humanos. ¿Qué es este lugar?, pregunté, mientras mis ojos lo asimilaban todo. Como dice el letrero de afuera, OPER, este es el Centro de Investigación Agrícola de la Cuenca del Río Blanco, respondió, apoyándose en una de las mesas. Se creó para monitorear las migraciones de grandes mamíferos silvestres con posible correlación con el cambio climático. Ajá, respondí con calma. Suena interesante. Sonrió. No, no lo es. Ni siquiera para mí, que trabajo aquí. ¿Te creerías que hace una semana había 25 investigadores viviendo y trabajando aquí? 25, Hopper. Este lugar estaba a reventar, tío. Un cosquilleo incómodo me recorrió la espalda y cambié el rifle de lugar en mi mano. Su peso me tranquilizaba al colgar a mi lado. Si Tate se dio cuenta, no lo mencionó. ¿Qué pasó la semana pasada?, pregunté con cuidado. Cuando se volvió hacia mí, la sonrisa burlona había desaparecido de su rostro y sus ojos se habían abierto de par en par. Lo que fuera que estuviera pensando ahora, ya no le parecía divertido. Fue entonces cuando llegaron, Hopper. Ellos. Las sombras, hombre. Las sombras. Vinieron de la tormenta. ¿Te acuerdas de la tormenta, verdad? La tormenta. Sabía de qué hablaba, por supuesto. No creo que nadie por aquí lo olvidara pronto. Fue hace poco más de una semana, cuando esa extraña ventisca apareció de la nada, inesperada e inexplicable. Lo que empezó como una mañana despejada y con un calor inusual para la época, terminó cubriéndonos con casi 60 centímetros de nieve al terminar. El cielo pasó de brillante y soleado a un color granito amoratado y rugiente en menos de una hora, con nubes tan bajas y densas que parecía que casi podías tocarlas. Nuestra estación meteorológica en el campo registraba vientos sostenidos de 50 nudos, con ráfagas de hasta 85, y estuvimos en una situación de total aturdimiento durante las siguientes 14 horas. Estábamos todos atrapados en el hangar, apiñados alrededor de los calentadores de queroseno, escuchando el viento mientras intentaba destrozar la pesada estructura de acero que nos rodeaba. Cuando llegó el día siguiente, ya había desaparecido y dado paso al cielo azul claro de la mañana anterior. Nadie tenía una buena explicación, pero había oído a un par de veteranos del taller de máquinas cuchichear al respecto en la trastienda. No entendía mucho lo que decían, la verdad es que no me importaba mucho, pero parecían preocupados. En aquel momento, me pareció un poco extraño que el tiempo los pusiera tan nerviosos. Ambos eran inuit de pura sangre y duros como una roca. Era casi cómico pensar que les preocuparía una ventisca inesperada. No, ahora que lo pienso, casi parecía que les preocupaba más algo relacionado con la ventisca. No estoy seguro, ya que hablaban inglés una y otra vez, pero esa fue la impresión que me dio. ¿Las sombras?, pregunté confundido. Su mirada se perdió en la distancia por un instante, perdida en su propio mundo. Al instante siguiente, me la volvió a mirar con entusiasmo, como si acabara de tener una epifanía, y dijo, ¿sí, quieres ver una? ¿Quiero ver una sombra? ¿De qué demonios estás hablando, hombre? No tienes ni idea. Pero ya estaba en movimiento de nuevo, cruzando la habitación hacia otra puerta. Me hizo señas para que lo siguiera, introdujo su código y la abrió.
Sin decir palabra, lo seguí, con la inquietud susurrándome al oído. Me condujo por otro pasillo, mirando periódicamente por encima del hombro como si quisiera asegurarse de que todavía estaba allí. Atrapé uno. Los demás investigadores no lo creían posible, pero yo sabía que sí, dijo, y casi parecía que hablaba consigo mismo más que conmigo. Se detuvo ante una puerta marcada como OR2, la abrió y entró. Lo seguí vacilante, sintiéndome aprensivo por todo esto. Un miedo lento se había ido abriendo paso por mi subconsciente y no estaba seguro de querer seguir a este hombre mucho más. La situación me parecía incómoda, y empezaba a pensar que el señor Morgan Tate estaba más que desquiciado. ¿Dónde estaban los otros investigadores que mencionó? Dudaría si existieron, de no ser por el tamaño del lugar y los abrigos colgados junto a la puerta de la recepción. La habitación a la que entré era mucho más pequeña que las demás y parecía una especie de sala de control. La pared a mi izquierda albergaba taquillas estrechas y un perchero con varias batas blancas. A mi derecha, una consola con monitores y teclados, y encima, toda la parte superior de la pared parecía una ventana de observación que daba a una habitación oscura. En la pared opuesta había una de esas puertas de esclusa de aire que se ven en las zonas de aislamiento de los hospitales, de acero inoxidable y con una pequeña ventana circular en su superficie lisa. Los monitores de las computadoras estaban encendidos y mostraban varios gráficos y flujos de datos. Tate se sentó en una de las sillas junto a la consola y empezó a escribir. Son increíbles, dijo distraídamente. No se parecen a nada que hayamos visto antes. Me acerqué a la ventana de observación, esforzándome por distinguir algo en la habitación oscura que había al otro lado. Sin embargo, solo vi la negrura estigia. ¿Tienes algo ahí dentro? Pregunté, sintiéndome de repente muy incómodo. No estaba seguro de querer ver lo que este loco quería enseñarme. ¿Por qué están apagadas las luces? Apartó la mirada de la consola un segundo y me dedicó una sonrisa indescifrable. No lo son. Dicho esto, se levantó y se inclinó hacia adelante, golpeando la ventana con el puño con un estremecimiento resonante, haciéndome dar un respingo de sorpresa. No entendí bien lo que vi a continuación. La oscuridad que me había impedido ver se disipó de repente, como si alguien arrancara con violencia una cortina de una ventana y la perdiera de vista. Pero eso tampoco era del todo cierto. Era más fluido en su movimiento abrupto, casi como uno extraído por un extractor increíblemente potente e invisible. Un chirrido apagado llegó a mis oídos, sonando inquietantemente como una mala imitación de una verdapaz. Supuse que la sala de observación estaba insonorizada, o casi, y me pregunté exactamente cuán fuerte debía ser ese gemido para que llegara a mis oídos. Me incliné más cerca de la ventana, mirando hacia arriba y hacia la izquierda, donde la oscuridad había desaparecido, pero no pude ver ningún vestigio de ella. Y luego miré al resto de la habitación y dejé escapar un jadeo involuntario ante el horror que vi. Una docena de cadáveres yacían esparcidos en el interior, por lo demás desolado, de la habitación. Pero ya no eran cuerpos, en realidad. No eran más que esqueletos, aún vestidos con la ropa que llevaban al caer. La mayoría estaban intactos, aunque algunos se habían esparcido al impactar contra el suelo de baldosas. Los huesos estaban desprovistos de cualquier resto de carne y estaban blancos como la lejía. ¿Qué carajo? Dije con repulsión y asombro, en un susurro apenas superior. Tate asintió con entusiasmo. Es increíble, ¿verdad? Los demás se fueron, pero logré atraer a 2 de ellos a la sala de espera y atraparlos allí. Retrocedí, sintiendo un nudo en el estómago, y miré al hombre con incredulidad. Pero, ¿los cuerpos? Asintió de nuevo, casi con entusiasmo. Así es como los atraje. La mayoría de los investigadores restantes huyeron aquí para esconderse. Verás, necesita comer, cazar, no puede sobrevivir sin sustento, igual que tú o yo. Al principio eran 2, pero cuando se acabó la comida, este se volvió contra el otro y ahora solo queda uno. ¿La comida? ¿Te refieres a esa gente? Apreté el rifle con más fuerza y retrocedí un paso para separarnos un poco. Cuando las sombras aparecieron en la oscuridad de la tormenta, algunas lograron colarse en el edificio antes de que nos diéramos cuenta. Se llevaron a la mitad de los investigadores esa noche, mientras dormían. Verán, se esconden y esperan el momento oportuno. Evitan la luz.
Creo que los debilita, pero en la oscuridad, su voz se fue apagando, y vi una sonrisa incómoda dibujarse en sus labios, casi de admiración, al parecer. En la oscuridad, ahí es donde viven. Ahí es donde prosperan, donde reinan. Retrocedí un paso más, con la mano libre busqué la manija de la puerta que estaba detrás de mí y la abrí, empujándola con el pie. «¿Estás loco?», dije, levantando el rifle a la altura de su pecho. Si siquiera lo notó, no dio muestras de ello. Sus ojos habían recuperado ese brillo maniático, y se puso de pie, asintiendo levemente con la cabeza, creí que para tranquilizarme. «Ya no tiene nada que comer, Hopper. Hace días que no puedo alimentarlo». Dio un paso lento hacia mí, y yo lo seguí con otro que se alejaba. Sonrió y continuó, como si le explicara a un niño. «Solo me queda a mí mismo para ofrecer, pero no es suficiente. ¿No lo entiendes? Esto no es solo una cosa, no es solo un animal. Está mucho más allá de nuestra comprensión, mucho más allá de nuestra propia evolución primitiva. Es perfecto». Sus ojos se apartaron de mí por un momento hacia un botón rojo iluminado en la consola cercana, y su mano se dirigió hacia él. «¡No!», grité, llevándome el rifle al hombro. «No lo hagas, Tate». «No hay nada que temer», dijo, con una obscena caricatura de dulzura en la voz. «Es rápido». Su mano se cernía sobre el botón. «Te dispararé, Tate. No me obligues». Desde donde estaba, podía ver otra de esas puertas de la esclusa a través de la ventana de observación, y para mi horror, una masa arremolinada de negrura impenetrable se apiñaba en el umbral. Casi podía sentir su expectación. No era la primera vez que lo alimentaban. Sabía lo que se avecinaba. En ese instante, cuando aparté la vista de él, Tate pulsó el botón. Con una maldición, apreté el gatillo del rifle al mismo tiempo, pero ya era demasiado tarde. El estruendo ensordecedor en la pequeña habitación fue inmenso, pero justo cuando la bala le atravesó el pecho, ya lo había apretado. Observé horrorizado cómo las dos puertas de la esclusa de aire empezaban a retraerse y, sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y huí tan rápido como mis músculos cansados me lo permitieron. Por suerte, no se necesitaban los códigos para abrir las puertas, así que volé por el pasillo y atravesé la sala de investigación. Al pasar junto a ella y abrir la puerta de la recepción, volví a oír ese chillido lastimero a mis espaldas, inquietante y sobrenatural, resonando por las instalaciones vacías, mucho más fuerte que antes. Entonces, oí otro sonido, esta vez el grito agonizante de Morgan Tate. Solo lo pensé brevemente mientras abría la puerta de golpe y huía hacia la tormenta de nieve. Solo podía esperar que la hora de comer me diera tiempo suficiente para volver con Maggie. El aire se había oscurecido aún más con la llegada del anochecer y se había vuelto más frío. Afortunadamente, la tormenta parecía haber perdido gran parte de su furia, pues el frente ya había pasado y me había dejado en su estela relativamente tranquila. Corrí por el sendero, con la luz justa del día para seguir las huellas que había dejado al entrar. El rifle me pesaba en la mano, pero no me atreví a perder mi única defensa. Cuando ese aullido resonó entre los árboles a mis espaldas, redoblé la velocidad, rezando para que no me encontrara antes de llegar a Maggie. El aire gélido me quemaba los pulmones y tenía la garganta irritada al llegar a la pista de aterrizaje nevada. Casi lloré de alegría al ver a mi Maggie amarilla brillante, esperando pacientemente mi regreso. Llegué a la escotilla de carga y la abrí, me lancé dentro y la cerré detrás de mí justo cuando otro de esos gemidos inquietantes llegaba a mis oídos, más cerca esta vez. Mucho más cerca. No me atreví a mirar por las ventanas mientras me quitaba la mochila y el rifle y volvía al asiento del piloto. Me abroché el arnés y mis manos bailaron sobre los controles. El procedimiento de arranque me resultó instintivo. Batería maestra encendida, selector de combustible en el centro, palanca de mezcla hacia adelante, palanca de corte de combustible aceite hacia abajo, un aullido agudo y resonante penetró la cabaña y algo negro se movió afuera, corriendo de ventana en ventana, de puerta en puerta, buscando. Estaba allí ahora, intentando encontrar la manera de entrar. Concentrarse. Acelerador al 10%, presión de combustible bombeada a 5 sí, motor cebado, me quedé paralizado. Mi parabrisas se había vuelto completamente negro de repente, envolviéndome en la oscuridad. Aunque no podía ver nada en el vacío sin rasgos distintivos a solo un pie de mi cara, podía sentir su desesperación.
Sentía su mirada ciega, y debajo de ella, una oscura malicia, un hambre inhumana y alienígena. Presioné el interruptor de arranque y el motor radial de 9 cilindros empezó a girar, lentamente al principio, lento y perezoso. Se me heló la sangre al darme cuenta de que no arrancaba. Pensé en los problemas de motor que había tenido antes del aterrizaje de emergencia y, en ese momento, supe que mi suerte finalmente se había agotado. Pero entonces, un petardo, luego otro, y luego un tercero, tosiendo bocanadas de humo negro por el escape. Y entonces arrancó, y ese enorme y hermoso radial Pratt & Whitney tomó el control, con un zumbido potente que se elevaba suave y constante mientras Maggie despertaba de su letargo. Aceleré a fondo, la inercia me apretaba contra el asiento. Ya no me importaban los fallos de encendido ni la tormenta. Una muerte en llamas entre los árboles era preferible a lo que me deparara esa cosa, estaba seguro. La nieve era profunda, e incluso con los grandes neumáticos de tundra, tuve que esforzarme para no volcarme al empezar a ganar velocidad. En un momento dado, la masa negra desapareció de mi parabrisas y me recibió la gloriosa vista de un camino abierto ante mí. Con el paso del frente tormentoso, el viento cambió de dirección y me encontré con viento en contra, ideal para mis necesidades. Aceleré a fondo y tiré suavemente del timón. Sentí que las ruedas se despegaban del suelo, libres ya del arrastre de la nieve, y continué ascendiendo hasta que estuve por encima de los árboles y me incliné suavemente hacia el sur, hacia casa. Mientras pasaba sobre la pista de aterrizaje, pensé que podía distinguir una forma negra en el suelo, estirándose y serpenteando detrás de mí en su inútil persecución antes de perderla entre los árboles. El motor falló de nuevo tras otros 10 minutos de vuelo, pero Maggie me rescató. Siempre me cuidaba. 40 minutos después, estaba de vuelta en tierra en Fairbanks, rodando hacia el hangar. Detuve la avioneta justo afuera, la apagué, me desabroché el cinturón y bajé con cuidado hasta la pista, donde mi cuerpo luchaba consigo mismo por decidir qué sucedería primero, si vomitar o desmayarme. En este punto, felizmente sufriría cualquiera de las dos. Mike Nichols salió corriendo del hangar después de escuchar mi aproximación y me ayudó a estabilizarme. Dios mío, Op, qué susto nos diste a todos, dijo con una sonrisa amable. Debió de ser un vuelo de infarto. Parece que hubieras visto un fantasma, tío. Solo pude asentir y avancé a trompicones hacia el calor del hangar, agradecida de tener su hombro para apoyarme. Justo antes de llegar a la puerta de servicio, se detuvo y miró a Maggie. Bug me dijo que tuviste problemas con el motor, pero no mencionó ningún incendio. Fruncí el ceño y negué con la cabeza. No hay fuego. Perdí algunos cilindros. Se quedó allí un momento más, con una expresión extraña en el rostro, antes de abrir la puerta y hacerme pasar. Qué raro. Me pareció ver humo negro saliendo de debajo del capó del motor justo después de que la apagaras.